Continuamos. Al final tendremos la sesión que ya anuncié antes de mesa redonda, en la que tendremos la oportunidad de poner en común nuestras dudas o nuestras informaciones. En los pocos minutos que nos queden hoy al final, si tienen alguna pregunta, pues los dos conferenciantes estarán a su disposición también para realizarlas. Continuamos también con esta siguiente ponencia. Tras el marco histórico que nos han dado, el contexto histórico que nos han dado, paso a presentar brevemente al segundo conferenciante de hoy, como les decía, que nos va a hablar sobre las condecoraciones rojigueldas y su relación con la bandera de 1843. Carlos Lozano Liarte nace en Madrid, como él dice y como nos tiene habituados, es alférez de infantería de complemento, estudió Ciencias Económicas en la Complutense, rama de Economía de Empresa, trabaja como director administrativo y financiero y director de control de gestión y presupuestos en el sector de mutuas de accidentes de trabajo y director administrativo de una empresa de seguridad central receptora de alarmas. Es socio, además, administrador de Heraldos Protocolo Social Limitada y Gratina Servicios Social Limitada. Es diplomado en heráldica, diplomado en uniformología, en vexilología por el Instituto. Es muy activo, también miembro de la Sociedad Española de Vexilología. Ha participado como Antonio Manzano antes en el último congreso de la Sociedad Española de Vexilología en Ávila, cuyos representantes tenemos por aquí también hoy. Es experto en protocolo de la Escuela Diplomática, especialista en protocolo de la Universidad de Oviedo y muchas cosas más, de colaborador, por ejemplo, de la DRISDE, ha formado parte del Comité de Expertos del Traslado del Museo del Ejército, ha realizado la catalogación de la colección de condecoraciones del Museo Naval, redactor de propuestas para la Orden de San Raimundo de Peñafort, etc. Ha sido comisario de varias exposiciones: el Mundo Militar en 1993, la Semana de las Fuerzas Armadas de 1993 en el acuartelamiento de Goloso, la conmemorativa del 5º centenario del empleo de sargento, conmemorativa 75 aniversario del Tercio de Extranjeros de la Legión, y creo que ya está preparando la próxima probablemente, conmemorativa Soldados de ayer y hoy, conmemorativa 300 aniversario de la Fundación del Regimiento de Infantería Asturias, también del 300 aniversario del Regimiento de Caballería Montesa, conmemorativa del 500 aniversario del Soria, uno de los más antiguos de España también, miembro comité organizador del 300 aniversario de la Asturias, 50 aniversario de la Brigada Paracaidista, y todavía seguiría un poco más. Es autor de varios libros: la colección de condecoraciones del Museo Naval de Madrid, la boina en las Fuerzas Armadas Españolas, en Los Ángeles en las Fuerzas Armadas. Ha escrito diferentes trabajos de investigación de revistas especializadas, la Revista Defensa, Revista de Historia Militar, Militaria, Cuadernos de la Guardia Civil, etc. Colaborador de la Revista Diplomacia, está en posesión de varias condecoraciones: la Orden del Mérito Militar Primera Clase y Cruz al Mérito Militar Distintivo Blanco, así como la Cruz del Mérito Naval Distintivo Blanco, Cruz del Mérito Policial Distintivo Blanco y Cruz Distintivo Blanco de la Orden del Mérito de la Guardia Civil. Está en posesión de varios títulos: Legionario de Honor, Almogávar Paracaidista de Honor, Galón de Oro y Medalla Conmemorativa del Servicio Militar. Es miembro de la Asociación de Caballeros del Monasterio de Yuste, de la Orden del Cangrejo de las Asturias 31, miembro de honor de profesionales ceremonialistas de la República Argentina y, como decía antes, buen amigo y colaborador de esta casa. Así que no le quito más tiempo, y Carlos, cuando quieras. Buenas tardes, permiso mejor, general. Señoras y señores, lo primero, me van a permitir que le dé las gracias al coronel por el me cachis, qué guapo soy, que ha tenido la oportunidad de leerles, y no tiene más mérito que muchos años dedicado a una cosa que, como hobby, porque he trabajado en otras cosas por aquello de comer todos los meses, pues me ha encantado y lo sigo haciendo y sigo disfrutando plenamente. En el Congreso de la Sociedad Española de Vexilología de hace 2 años, en Segovia, el coronel lanza en un pasillo una iniciativa, y es que algo habrá que hacer sobre el 175 aniversario. Y entonces allí hay 2 forofos, y digo forofos por aficionados al tema y permanentemente en la sociedad, que se llaman Antonio Manzano, que ustedes ya han conocido, y Luis Orlando Muzas, que conocerán ustedes mañana. Y yo estaba allí de escuchante, y de repente, cuando ellos dicen que se va a montar, digo, y yo también, porque yo creo que puedo hablar de algo que normalmente no se habla, que es los colores nacionales en las
condecoraciones. Y rápidamente, no sé si por no hacerme un feo o porque les llamó la atención, me dijeron, pues tú también. Y entonces así estoy aquí, de hocico por ese tema. Entonces voy a tratar de alguna manera de acompasar imágenes que le voy a poner a lo que les voy a decir, pero habitualmente me suele ocurrir como a un coronel de caballería llamado Baldovín, que hace muchos años, en el primer curso de vexilología, trajo un montón de diapositivas, se la puso un soldado y le dijo, tú ves poniéndolas que yo iré ya hablando según me parezca. Pues a mí, sin quererlo, me pasa una cosa parecida, así que para empezar, mis disculpas por el tema. Bueno, vamos a ver. Entonces, yo entiendo que ustedes de sobra saben lo que es una condecoración, porque yo veo en muchos pechos, de una manera simplificada, que ustedes las han tenido o las tienen. De todas maneras, estos son simplemente de lo que nos vamos a encontrar en nuestro tema. Las condecoraciones tipo sencillo, condecoraciones tipo placa o a nivel de banda, eso. Y también lo vamos a encontrar en tipo miniatura. Por cierto, que esto es de un coronel de aquí, que solo he robado hace poco, que me pasó una foto que la boda de su hija. Entonces, ¿por qué lo pongo? Porque fíjense ustedes lo que tiene el muchacho. No tiene una Cruz Roja del mérito policial, tiene dos, ¿vale? Entonces lo he traído como mucha curiosidad. Esta sería Carlos, el cómo se... Carlos, estás en medio, a lo mejor hay gente que tapas de ahí. Bueno, pues nada, me quitaré del medio, porque como no soy hijo de cristalero, no me transparento. Bueno, entonces esto es más o menos en síntesis lo que acabo de contar, pero sobre un uniforme donde vemos las placas, las bandas, las encomiendas, todas las formas que hay. Bueno, pero no solamente existen estas fórmulas que hemos visto y que ustedes conocerán. Las condecoraciones se llevan en forma de roseta, se llevan en el ojal de los... pero también se llevan las señoras en forma de miniaturas con lacito, con la condecoración puesta. Estas son formas donde también van a aparecer los colores nacionales, pero que no son estrictamente las condecoraciones al uso que conocemos. Yo aprendí en la Sociedad Española de Vexilología, yo creo que el primer año que fui, de una profesional de aquel tema llamada María José Sastre y Arribas, que decía, y yo se me quedó, que una condecoración, que una bandera es color, porque lo que permite ver en la distancia e identificar una bandera es los colores. Los escuditos que lleve puestos, a 200 metros ya no se sabe. A 200 metros puede llevar lo que quiera. Lo importante es el cromatismo o la conjunción de los distintos colores que permite ver en la distancia, sobre todo cuando hace un poquillo de viento y encima va y se despliega, porque cuando está plegada es todavía un poquillo más difícil todavía. Bueno, pues de alguna manera, yo creo que aquí se ve clarísimamente que la bandera es color, ¿no? Esto está en Bruselas, el Consejo de Europa, que tiene un montón de banderas. Entonces, las condecoraciones de alguna manera también son banderas, porque igual que la bandera se ve en la distancia, la condecoración también se identifica en la distancia. Lo mismo cuando la llevan ustedes en temas simplificados, como es el pasador de diario, como cuando se lleva a tamaño natural en la distancia. Y lo mismo que las banderas, las hay de dos tipos, que son banderas símbolo, aquella que cuando la vemos que contiene valores morales importantes, o bandera señal, porque cuando vamos a la playa y miramos para arriba a ver si hay bandera roja o hay bandera azul y nos podemos bañar, o las banderas símbolo, que son aquellas que cuando las vemos nos dicen algo más que los meros colores. Si yo voy conduciendo por la carretera de Extremadura y voy hacia el oeste, llegará un momento que me encuentre con una bandera que es medio verde, medio roja, con un escudito. Estoy viendo la bandera de Portugal, pero no veo la bandera de Portugal. Yo veo una cultura, un idioma, una gastronomía, una serie de monumentos. Veo unos conceptos morales que habitualmente no se ven en una bandera señal. De la misma manera, cuando yo miro una condecoración, en la cinta yo veo las dos cosas. Vea un simbolismo de aquello de materializar un concepto premial importante al valor, a la constancia, al mérito, o puedo llevar otras que simplemente lo que me señalan es
pues una señal. Por ejemplo, cuando he ido a poner en la desodorante de Son, pongo el brazo, me enchufan, doy una serie de ellas y me dan una condecoración. Pues perfecto, lo mismo las banderas que las condecoraciones son de los dos tipos, de señal y de símbolo. Y de la misma manera, para mí, una condecoración de alguna manera es eso. ¿Dónde podemos encontrar los colores en las condecoraciones? Pues evidentemente en la cinta o en la propia venera, que a veces los incorpora. Esas condecoraciones, esto ya lo hemos hablado, suelen lucir los colores nacionales. Y eso de nacional, bueno, pues para andar por casa, porque yo soy de económicas, los de derecho seguramente lo dirán mucho más elegantemente y mucho más profesional que yo. Para mí, nacional viene de nación, y nación es el conjunto de personas que sobre un territorio viven bajo un mismo gobierno. Para mí es un color nacional. La nación en España no nace de tiempos inmemoriales, nace a partir de una cierta fecha. Yo siempre digo que nace desde el momento que a doña Isabel II, en 1868, la invitamos a irse a Francia. Y esto es un reino sin reino. Y por lo tanto hay que instrumentar otros conceptos que ya no son el del reino en el sentido anterior. Y por eso la Real Academia de la Historia va a crear un escudo de la nación española a partir de ese momento. Bueno, pues a partir de ese momento, esto es una nación, pero ha habido colores que a lo largo de la historia han identificado a esto que llamamos Hispania, y luego se llamó España, etc. Ha habido muchas fases, pero para mí hay tres momentos importantes en donde el color identifica a la nación. Cuando el color es rojo, es cuando, en la época de los tercios, cuando se lleva una banda cruzada sobre el pecho. Por cierto, ya que tengo aquí 4 generales de momento de uniforme, la banda esa se les cayó del hombro y ahora la llevan ustedes a la cintura, por si no se habían dado cuenta. A mí seguramente no se me habría caído tanto, pero a ustedes me imagino llevar esas trabillas para que no se les caiga. Bueno, el rojo luego apareció como color nacional, aunque es más bien color del rey, que es el señor de todo, el blanco. A continuación va a aparecer el color bicolor, la bandera roja, amarilla y roja. Ahora lo veremos a partir de que Carlos III decide que va a ser una bandera nacional, pero de la Armada, como pabellón de popa. Aparecerá la República con una bandera que lo va a modificar, que es tricolor, y finalmente alcanzamos nuevamente la bandera bicolor, que es con la que vivimos, y creemos y disfrutamos en este momento. Esto simplemente es que el color rojo, fíjense ustedes, se sabe que anterior a los romanos ya las tribus que estaban en España llevaban ese color como una señal. El significado no tenía, pero los romanos utilizaron estos vexilos, que está clarísimamente que son rojos y que identificaban al asentamiento sobre la nación española. Esto es una miniatura de las cantigas de Alfonso X Sabio, y se ve perfectísimamente una bandera roja ahí. La primera bandera datada es la bandera de Ramiro I, rey, si no me equivoco, de Galicia, porque anda un poco mal de historia, y ya tenía la cruz roja. Los reyes católicos, sus enseñas personales, sus pendones, que diríamos hoy, o guiones personales de mando, que también se podría llamar, son rojos también. Y el ejército empieza a utilizar el aspa del Borgoña, eso que va a perdurar y perdura todavía en la iconografía. Este es un ejemplo de que el color rojo es color español, es el color nacional. No tiene nada más que ver a Carlos I en la batalla de Múlger, que su penacho del casco es rojo, la banda es roja, la guadralpa del caballo es roja y el adorno de la cresta del caballo es rojo. Está clarísimo que el rojo es el color de Carlos I, el color nacional español. Aquí tienen ustedes otros ejemplos más de lo mismo. Felipe II, el duque de Alba, o el vencedor de Lepanto, don Juan de Austria.
Las banderas de los tercios, pues llevaban el aspa roja, no la llevaban también de otros colores, pero principalmente la llevaban roja sobre distintos fondos, como es este caso. Luego viene el rollo histórico, digo rollo en el sentido coloquial de la palabra, de donde que cada capital se va a montar su bandera. Bueno, yo paso olímpicamente de esto, porque evidentemente no nos aporta nada, salvo que generalmente el aspa de Borgoña, que utiliza en todas las banderas de compañía, suele ser bandera roja. Aquí tienen ustedes que llegamos a Felipe V, y Felipe V monta su bandera, porque dice que aquí no hay más bandera que la del rey, y se va a cargar todas las banderas de compañía. Aquí tienen ustedes el diseño de una bandera, un dibujito, pero también este es un ejemplar que está en el Museo del Ejército. Seguimos siendo rojo, pero sobre fondo blanco, porque vamos a entrar en la época en que la bandera, el paño de la bandera, va a ser blanco. Y fíjense ustedes, esto está en una condecoración, pero esto es una bandera, igual que la que acaban ustedes de ver. No sé si se fijan, es la misma. No sé, doy marcha atrás únicamente como detalle. Esto es una medalla de un centenario que tiene lugar durante Alfonso XIII, conmemorativa de la batalla de 1710 de Brihuega y Villaviciosa, que se celebra durante Alfonso XIII el segundo centenario. Y se hace una medalla conmemorativa, pero lo importante es que la cinta es una bandera, que es lo que de alguna manera estamos intentando aquí comentar. Esto es una bandera coronela, esto seguimos hablando de lo mismo, hasta que llegamos a que empieza con Fernando VII, encontramos medallas conmemorativas rojas la cinta, porque rojo es el color nacional español, el que llevan ustedes en las fajas, hoy en más sitios, pero por lo menos en las fajas. A continuación va a aparecer la bandera bicolor de Carlos III, que yo paso simplemente, la dejo ahí el detalle, y de donde este color, la marina, va a hacer algo como muy personal. Y nos vamos a encontrar, antes de esto, que va a aparecer en las condecoraciones. Y va a aparecer sobre todo en las primeras de la Guerra de la Independencia, la que tiene lugar en la rendición de la escuadra francesa en Cádiz, Surta, en el puerto de Cádiz, en 1808, y a continuación en la batalla de Bailén, que tuvimos la suerte también de vencer en ese momento. Entonces verán ustedes que se coge como cinta la bandera bicolor. ¿Y por qué? Porque uno de los problemas que tienen nuestras condecoraciones es cuando uno se la estudia, cuando uno busca la documentación existente, encuentra descripciones, pero no encuentra el porqué de las cosas. Tenemos que intuirlas. No se sabe nada. Tanto es así que yo he participado recientemente en una condecoración que acaban de aprobar, que es la de operaciones exteriores, y el único que ha documentado es su documento que se hizo en Vitruvio, he sido yo, diciendo el porqué de cada cosa. No se sabe en las condecoraciones españolas el porqué de cada cosa, en la cinta por lo menos. Bueno, entonces de la bandera de popa va a pasar a las banderas de fortificaciones. Y cuando en Cádiz, las Cortes de Cádiz tienen que crear una condecoración conmemorativa de la rendición de la escuadra francesa o de la batalla de Bailén, y miran así, pues resulta que lo único que ven son banderas rojas, amarillas y rojas. No hay banderas blancas. Y van a ligar en ese momento la constitución de las Cortes de Cádiz, una constitución hecha por afrancesados, en el buen sentido de la palabra afrancesada, como tendencia liberal frente al absolutismo que significaba el blanco de la monarquía, y se va a empezar a crear la idea de que el rojo, amarillo y rojo es un color que tiene más de liberalismo que de absolutismo, y por eso se va a repetir más adelante, como ha dicho el teniente coronel Manzano, va a ser cuando la milicia nacional se le implanta sus banderas, se elige el rojo, amarillo y rojo por la concepción liberal que se le está dando frente a la blanca absolutista que en ese momento tiene. Cuando viene nuestro amigo Pepe Botella, él sigue con sus banderas blancas, no las cambia para nada, pero las corbatas, que las banderas van a implicar nacionalidad,
siguen siendo rojas, porque rojo es el color español, a pesar de que ha habido corbatas anteriores, blancas y rojas, por separado, durante Felipe V, sí, por la alianza de los ejércitos de Felipe V con los de su abuelo francés, Luis XIV. En el trienio liberal va a aparecer otra vez esto que acabamos de ver, que nace en las Cortes de Cádiz, y va a aparecer lo que el teniente coronel Manzano ha dicho que va a estar en la exposición y que estaba en el Congreso de los Diputados, que es la bandera de cabeza de buey, regalada, pero que es un ejemplo bonito y que se conserva muy bien. Pero todas las banderas de aquella época eran de la Milicia Nacional eran roja, amarilla, roja, ya que la Milicia Nacional era el ejército del pueblo, que se oponía de alguna manera al ejército real, capitaneado por don Fernando, y la Milicia Nacional dependía en teoría de los ayuntamientos, muy liberales ellos, que les tenían que uniformar y armar. Con Isabel II, como nos han dicho, va a llegar la extensión, hasta la bandera roja, amarilla y roja, solo en el pabellón de popa al ejército. Pero extensión, todavía a mi juicio, no llega a ser bandera nacional. La bandera roja, amarilla y roja es cuando, a mi juicio, está presidiendo todos los poderes del Estado. Y en este momento, según informaciones recogidas, que someto a mejor criterio de otras personas, los ayuntamientos, diputaciones, etcétera, no ondean esta bandera en este momento, ¿vale? Por lo tanto, creo que es hasta 1918 cuando esa bandera roja, amarilla y roja estará también en los edificios oficiales, pero que no son ni el ejército ni la armada. Este es una bandera para mí preciosa y muy bonita, que no tiene nuestro ejército. Es más, lo están buscando porque lo he dicho yo. La última vez que la vi estaba en Alicante, en el castillo de Santa Catalina, que es donde estaba el regimiento San Fernando, y estaba allí puestas con otras banderas, no sé por qué, y no se había entregado al museo. Pero tiene un detalle que nos ha contado el teniente coronel Manzano, entre otros, de lucir en los 4 cantones del paño, en la llave, porque se la concede como premio, que no condecoración, por la toma de la fortaleza de Figueras, con la disposición, dice, con ardid, o sea, que con la llave que la sacaron de algún lado, abrieron y entraron, hablando. La Segunda República también nos vuelve a cambiar eso, y vamos a aparecer la roja, amarilla y roja. De aquí les traigo una bandera, vamos, de caerse de espaldas, que tiene el Museo de la Guardia Civil, donde pesa un montón, porque los bordados pesan un montón, y además en los cantones tiene la Orden de la República, que es una condecoración únicamente concedida a título colectivo a la Guardia Civil, y la Orden de Beneficencia, concedida a la Guardia Civil con motivo del centenario y por los muchos actos de valor que ha realizado. Llegamos al Estado Nacional, que en una primera época recupera frente a la República el rojo, amarillo y rojo, aunque mantiene el escudo anterior, porque hasta 1938 no cambiaría, y el reglamento de banderas del año 45 que la sigue recogiendo. La monarquía de don Juan Carlos, pues lo mismo, recoge la bandera roja, amarilla y roja con la transición. Esta que es bandera, que como yo digo, es tu bandera, es mi bandera, es nuestra bandera. Bueno, pues vamos a hablar de colores de la cinta, que ya está bien hablar de otras cosas. La primera condecoración que tenemos datada, aunque las condecoraciones son de mediados del siglo XVII y la más importante orden de Carlos III es del siglo XVIII, la verdad es que cuando empiezan a discernirse condecoraciones llamadas de distinción, porque se concedían a todos aquellos que estaban en un acto militar, estuviesen en primera línea y hubiese echado mucha fachada por medio, o hubiese estado sacándole brillo a los pantalones en alguna mesa de despacho. A todos se les daba la medalla llamada de distinción, llámenle ustedes como quieran, no se llaman de mérito, Entonces esta es la rendición de la escuadra francesa, que se toma con combate en el puerto de Cádiz. Los marinos
apoyados por tropas de tierra, toman los distintos buques de la escuadra francesa, y allí estaba Surto. Fíjense ustedes que se va a crear una condecoración que tiene dos cosas muy curiosas. La bandera roja y gualda, ¿por qué? Porque es la que vemos cuando levantan la cabeza y miran para cualquier sitio en Cádiz. No hay otra bandera en los buques, en las fortalezas, en todos los sitios está la bandera de roja, amarilla y roja, por partes iguales, que se va a diferenciar de lo que es la bandera, digamos, de popa de la Armada. Pero fíjense ustedes en una curiosidad. El que diseñó, que ya me gustaría saber quién ha sido, diseña en el centro dos sables cruzados, pero no sé si se da cuenta que desde el punto de cruce que hay una cinta y hay un águila boca abajo, como si fuese un pollo que vamos a matar. Es la representación del vencimiento del águila francesa, que de alguna manera simboliza a las tropas del ejército de Napoleón. Se va a repetir en Bailén al poco tiempo, y volvemos a coger eso. A pesar de que es rojo, amarillo y rojo, es porque esta es la pieza que tiene el Museo del Ejército, pero la cinta no es original. La medalla sí, se repite el diseño anterior, pero si ustedes se dan cuenta, la otra tenía una orla, una bordura de plata, digo sí, de plata porque es blanco, heráldicamente, con una leyenda, mientras que este no la lleva. Es la diferencia prácticamente, y la cinta. Bueno, en este mismo tema, en 1811, las Cortes de Cádiz van a crear la Orden de San Fernando, la condecoración al valor extraordinario, muy distinguido, que tiene el ejército español. Fíjense ustedes que eligen los colores nacionales en las cintas, porque a pesar de que dice que será naranja, eso. Una variante de que indica lo de nación es que cuando llega la República, a una condecoración que se le concede al capitán que manda valer, se troca, cambia la cinta y le ponen los bordes morados porque es lo que está legislado. Los marinos se apropian, en el buen sentido de la palabra, del rojo, amarillo y rojo para sus condecoraciones. Y aquí tienen ustedes una medalla al valor del honor de los marinos, poco conocida, creada durante el reinado de Isabel II, que todos llevan bandera nacional. Lo mismo va a ocurrir con la Cruz Laureada de Marina, la de la izquierda, que recompensa a los marinos durante la Guerra de Independencia, y en oro y esmaltes para oficiales, en plata para el resto de la tropa, y luego lo va a volver a recoger la diadema real. Y fíjense ustedes, volvemos a tener las cintas por tres partes iguales. Es lo que diferencia teóricamente estas condecoraciones con respecto a lo que es la bandera nacional. Aquí tienen ustedes otra vez. En 1864 el ejército ha creado la Orden del Mérito Militar, en dos distintivos, el rojo y el blanco. Pero resulta que los marinos en 1866 crean en distintivo único, para todo, para tiempos de guerra, para tiempos de paz, para todo, vale. Y este sería las primeras condecoraciones de estas. Fíjense que seguimos con la bandera bicolor, pero a tres partes iguales. Cuando luego más tarde, con Alfonso XII, si no me equivoco, con Amadeo de Saboya, se crea el distintivo rojo, vamos a seguir manteniendo las tres partes iguales. Esto que está usted viendo con el número y con el escalímetro son piezas del Museo del Ejército. Seguimos viendo, porque a partir de aquí vamos a ver toneladas, y no pongo todas, en la monografía que va a publicar están todas recogidas, vamos, todas las que yo he sido capaz de encontrar, que son muchas, donde aparece en las cintas de alguna manera el valor nacional. Lo de Joló de 1851, Defensa de Bilbao de 1834, voluntarios de Puerto Rico y de Cuba, los cuerpos de voluntarios, utilizan bandera nacional, y antes he hablado con un amigo mío que está por aquí, de la Guardia Civil, de algo que seguramente es muy poco conocido. Es el escudo de distinción concedido en 1897
a la Guardia Civil veterana de Manila por sus comportamientos durante aquella campaña del 95-98. Es una réplica, pero es que no hay originales, porque estaban bordados. Vaya usted a saber dónde están los uniformes con el bordado, pero bueno, más vale esto que nada. Volvemos otra vez del 98, otra vez los colores, porque cuando hablamos de los colores no tienen por qué estar necesariamente rojo, amarillo y rojo, son los colores usados. Aquí tienen en forma de vital, aquí tienen ustedes centenarios, hay bastantes más, que todos van a incorporar de alguna manera la bandera nacional. Los centenarios de la Constitución de Cádiz o de los combates del Bruch. El siguiente es el de Gerona, de los sitios de Gerona, y el otro es de Ciudad Rodrigo. Y medallas muy poco conocidas. La Real y Militar Orden Militar de María Cristina, que todos ustedes habrán visto en todas las fotos, una placa, y las grandes cruces que tenían la banda, con la bandera nacional. Pero fíjense ustedes que la tropa, que no tenía placa, que tenía cruces de plata, se le da una cruz de plata, la de la izquierda, la de tierra, y la del centro es la de Marina, como pueden ustedes ver por esa ancla que se ve por aquí, penden de una cinta que incorpora los colores nacionales. La medalla militar individual de 1921, nacida de las disposiciones del 18, lo incorpora y lo traspasa a las corbatas y a los guiones enseña para aquellas unidades que habiéndolas concedido colectivamente no tuviesen bandera. Aquí tienen esto mismo, pero alarmado. Se diferencia del anterior, aparte de la venera, que es un poco diferente, los bordes son azules y lo mismo le ocurre con lo que hemos hablado. O las aéreas, donde tienen ustedes la primigenia aérea, que no hemos visto ninguna, solamente hay unos dibujos, y lo mismo la de la derecha. Entonces, yo no he visto ninguna en original. Pero más, en 1927, en las guerras de Marruecos, aquí tenemos la medalla que se llama de África, de España en África, o la de la paz de Marruecos, que durante 3 generaciones la han podido ostentar los militares, porque el decreto que decía para sí y sus herederos. Y entonces se ha pedido, y ha estado, y verán ustedes, que en los bordes llevan los colores nacionales, y el borde es verde porque verde es el color del profeta, y el profeta es el que de alguna manera imperaba por el protectorado de España en Marruecos. Y cuando llega la República, pues evidentemente ellos lo que hacen es cambiar una enseña nacional por otra enseña nacional. Y lo mismo las cruces rojas, que las cruces blancas, que las cruces de plata, que las grandes cruces van a tener bandera tricolor ahí. Aquí tienen ustedes una gran cruz que con la banda, esto da igual. Y esto curiosísimo, esto es cuando la guerra del 36-39 se dan condecoraciones en un bando y en otro. El bando republicano, hasta el nacimiento del Frente Popular, que va a traer unas condecoraciones de influencia soviética y que no se parecen nada a los tradicionales españolas, crea una medalla, que es esta, igual para todas las categorías, que se llama Medalla de la Segunda Guerra de la Independencia, que verán ustedes que tiene delante a un guerrillero con el trabuco, rememorando la primera guerra de la independencia, y tienes un soldado republicano que rememora la segunda. Llegamos al 36-39 y en el año 38, después de casi terminada la guerra, con motivo de que se va la Legión Cóndor y hay que darles una medalla conmemorativa, se va a crear la medalla de la Guerra Civil, con 2 bordes, borde negro para vanguardia, borde verde para los que estuvieron en retaguardia y no combatieron. Y en el año 42, aquí tenemos una medalla de los que fueron a Rusia a luchar, y incorpora en la diestra, porque la diestra, la derecha, es más importante que la izquierda. Cuando hablamos de derecha e izquierda es de la medalla, no del observador. Entonces, en una está la bandera nacional española y en la otra está la oficial del Tercer Reich de ese momento. La última de guerra que ha habido en España es de la guerra de Igni-Sáhara del 58 y del 59, donde es bandera nacional con bordes naranja. En el año 70 se van a crear nuevamente condecoraciones para épocas de paz.
Estas son las más sigmas, la medalla del ejército, la medalla aérea, y las tres van a incorporar la bandera nacional en su centro. Eso que hemos visto de los marinos que se han apropiado de la enseña nacional, verán ustedes que a partir del 95, que hemos dejado de tener órdenes del mérito militar y órdenes del mérito naval y solamente tenemos cruces, lo hemos devaluado, verán ustedes que todos siguen con la enseña nacional. La única diferencia es que ahora hay borde azul si me lo dan en operaciones exteriores, borde amarillo si me lo dan porque ha habido un fallecimiento o gran herida, porque como nos hemos cargado la de sufrimientos por la patria, pues hay que inventarse otra de sufrimientos por la patria. Y voy a terminar con esta, que ustedes no sé si la conocerán, la del mérito constitucional. Este mérito constitucional de 1988 se concedió, ya no, porque todos los que firmaron la Constitución ya o se han muerto o están muy malitos y ya la tienen, y no se dan nuevas concesiones. Se concedió pendiente de un cordón, como si fuese una de académico o de esto, hasta que en un momento determinado, cuando el señor Rajoy es jefe de gabinete, o no me acuerdo, en Moncloa, algo así, o ministro de la presidencia, su jefe de gabinete, llamado Valle, Mercader, me llama porque dice que es un rollo patatero eso del cordón, que no es serio para una medalla al mérito constitucional, que qué pueden hacer. Y le digo que fácilmente que hagan la bandera de España. Si ustedes se dan cuenta, rojo, amarillo y rojo. Entonces les gustó mucho y a partir de ese momento el mérito constitucional pues es así como es. En fin, ¿qué quiere que le cuente? Aparte de esto, también las ha habido en las veneras, pero no voy a entrar, porque si no el coronel me echa. Me está haciendo señales y me está haciendo hasta suyos así para que me calle, entonces voy a cortar. Pero que quiero dejar únicamente constancia que también en las veneras va a aparecer los colores de la enseña nacional, rojo, amarillo, rojo. Y les pongo esta, porque esta medalla que hoy es la de Isabel la Católica y todo el mundo la relaciona con una medalla del orden civil que a veces se concede a un militar. Esta cuando nace como condecoración militar. La crea en 1814 Fernando VII, por eso pone su lema al valor acrisolado, porque intenta recompensar a militares, muchos, y civiles, menos, que en América dan su sangre y su vida por defender sus tierras, su reino, sus territorios. Las primeras capitulaciones u ordenanzas de la orden de Isabel la Católica, casi un 40%, si no más, está dedicado a actos por los cuales un militar puede conseguir esta condecoración. Pues nada, yo, para que el coronel no se enfade más conmigo, pues nada, muchas gracias por su atención. Bueno, como ven, el tiempo siempre se nos queda corto. La verdad es que las ponencias han sido muy interesantes. Mañana, como les comentaba, después de la tercera ponencia tendremos tiempo para una mesa redonda. Les ruego que si tienen alguna pregunta muy urgente la podemos hacer hoy, y si son tan amables los dos ponentes, por favor, pasáis a la mesa, sí, caso que haya alguna pregunta hoy, y ya el grueso lo haríamos mañana. ¿Hay alguna pregunta, por favor, que se hayan quedado con la inquietud, algo que les haya sorprendido, alguna información? Sí, por favor. Quisiera preguntarle si desde la Primera República se mantuvo también los dos colores, tanto en banderas como en medallas o insignias. ¿Que se utilizaron otros colores? Sí, se mantuvieron los dos colores. La República no. La Primera República, sí. La Primera República no cambia la bandera nacional. Sigue siendo roja, amarilla y roja. Lo único que hace es le elimina los elementos monárquicos que en ese momento podía incorporar. Pero vamos, don Antonio Manzano sabe tanto como yo de este tema, no sé si corrobora o discrepa.
Sí, efectivamente, se produce un proceso, algunos intelectuales, el personal más activo, etcétera, se plantea si es que la bandera nacional tiene que cambiar por el hecho de que el Estado cambie de forma monárquica a forma republicana. Y se llega a la conclusión que, puesto que la nación permanece y solo cambia la forma de Estado, la bandera nacional, la bandera de la nación, no tiene que cambiar. Naturalmente, en ese tiempo es cuando empiezan a surgir diferentes banderas representativas de las diferentes opciones de la forma de Estado republicana, muchas, roja, blanca, azul, roja, blanca, morada, roja, amarilla, morada, roja, etc. Todo esto lo ha puesto en claro el ponente que hablará mañana, Luis Orando, al cual le pedí que, de cara al catálogo de la exposición, que estudiara precisamente este detalle que ha sido siempre una pregunta recurrente en todos los cursos. ¿La Primera República cambió? No. Hubo unos intentos, una situación intermedia de poner una corona vegetal en lugar de siquiera corona mural, la Academia de la Historia informa, etc. Todo esto quedará explicado. Y en este trabajo, como digo, que saldrá en el catálogo de la exposición, es cuando Luis Orando hace una explicación de todas y cada una de las diferentes banderas de las opciones republicanas que hay en ese momento. Una de ellas es la que al cabo de los años aparece como bandera de la Segunda República. Pero vamos, la respuesta es, se planteó, se discutió y alguna mente razonable y bien informada dijo que no había que cambiar de bandera nacional. Sí, por favor. Ha hecho una aseveración basada en que la bandera no la considera como nacional en 1843, sino más posteriormente, en 1918, porque es cuando aparece en ayuntamientos y organismos, o más parecido, ¿no? No, yo he dicho que se habla aquí de la extensión de la bandera, pero no es plenamente nacional, porque ahora la bandera nacional tiene que estar en todas las dependencias oficiales. No está hasta Alfonso XIII en todas las dependencias. Se llame nación, se llamen diputaciones, se llamen ayuntamientos. Es con Alfonso XIII cuando va a aparecer. Pero este no es el tema del planteamiento de la conferencia, sino es la extensión al ejército. Si mi pregunta era si era norma que anteriormente estuviera alguna bandera en los ayuntamientos. No, Gracias. es más, los ayuntamientos no tenían ninguna bandera como tienen ahora. Solo merece la pena adelantar sobre este caso que planteó Carlos Lozano hace un tiempo. Es el proceso en el que los edificios de la Administración del Estado van izando la bandera nacional. Se ha podido identificar casos anteriores, digamos, es otro proceso que es consecuencia, se puede encajar como consecuencia del decreto del 13 de octubre. Pero, en concreto, lo que va revelando el uso cívico de la bandera nacional es, por ejemplo, una referencia clara y rotunda que cuando se celebra en las Cortes una sesión regia, es decir, aquella en la que el rey o la reina o la regente está presente, se iza en señal para resaltar el hecho de la presencia del monarca en la sesión regia, se iza en el exterior la bandera nacional. Pero es un uso de la bandera nacional cívico en instalaciones públicas que empieza y muy despacio se va extendiendo hasta muy al final del siglo XIX, en que, por ejemplo, otro de los hitos es la orden de que cuando en un ayuntamiento se celebre el sorteo de los mozos, ese hecho popularmente trascendental se haga bajo la bandera nacional del ayuntamiento. Es decir, el ayuntamiento hace el sorteo, pues el ayuntamiento iza la bandera nacional. Otra de las derivadas es que las diferentes instalaciones militares, baluartes, polvorines, rebellines, fortificaciones determinadas, van solicitando permiso para izar también la bandera nacional. Y todo el final del siglo XIX, la colección legislativa se encuentra, es decir, está al alcance de cualquiera. Es una sucesión de autorizaciones a que el baluarte de San Carlos del Castillo de no sé qué queda autorizado a izar la bandera nacional.
pero sujeto ese izado a una serie de días concretos que previamente otra Real Orden establece. Es decir, no apliquemos al pasado la realidad que conocemos. En el siglo XIX, en esta mitad del siglo XIX, sabemos que había una serie de días de fiesta oficial. El Santo del Rey, la Inmaculada, una serie de días. Solo en esos días, solo en determinados sitios, se izaba la bandera nacional. La lista de los sitios era una lista tasada, pero es cierto que va creciendo, 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 hasta que al final, en otro proceso paralelo, cívico ya en este caso, se extiende a todas las instalaciones públicas. Porque mientras tanto, perdón, y así acabo, la bandera es una bandera que se hizo en tiempo de guerra, en situación de conflicto, o en las fronteras terrestres, o en las fronteras navales, cuando hay cerca un barco para hacerse los saludos y demás. Bueno, como ven, el tema se va calentando y a medida que uno va entrando en materia, pues van surgiendo pequeñas dudas, pequeñas coincidencias. Entonces es una lástima que nos hayamos excedido un poco en el tiempo. Les pido perdón a aquellos que creían salir a las 8 en punto. Le doy las gracias a los dos conferenciantes, la verdad es que han hecho una gran tarea, más que nada, como pasa en esta casa siempre, por el resumen que tienen que hacer de una ponencia en la que han trabajado durante mucho tiempo y que podrían estar aquí hablando pues 2 o 3 horas fácilmente. Gracias a Dios lo tienen escrito, lo podremos leer con calma en el extraordinario de la revista de Historia Militar, como decía, que pronto estará, y todo esto lo completaremos, les recuerdo, mañana con el tercer ponente, que va a ser muy interesante, y por supuesto con esa mesa redonda donde todo lo que se haya quedado un poco en el aire pues tendrán ocasión de plantearlo. Y mi general, si no quieres nada, les esperamos mañana a estas mismas horas y muchas gracias por su atención. Buenas noches.